conocen, me presento. Mi nombre es Jesús Manuel García López. Soy médico con posgrado en gastroenterología y endoscopía digestiva. Y al lado de mi esposa, la doctora Adriana Torres Vega, quien tiene posgrado en pediatría, hemos venido desarrollando este modelo de negocio de Nu Skin ya casi cerca de 4 años. Nosotros nos encontramos en México, en el estado del norte de nuestro país, en Coahuila, específicamente en la ciudad de Torreón. Y aquí en esta lámina les muestro en donde tenemos nuestros consultorios. Este edificio se encuentra en el centro de la ciudad de Torreón. Se llama Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, muy apropiado para lo que venimos desarrollando en Nu Skin y muy semejante a los estudios que hacen en LiveGeek Technology. Entonces, pues aquí es donde yo me dedico a mi carrera profesional en el medio privado, aparte de en el medio institucional. Y como les decía, ya tenemos cerca de 4 años dentro de la compañía, somos ejecutivos Esmeralda, y en esta ocasión estoy muy agradecido, como siempre, con Clemente y María Gracia, quienes me hacen el favor de invitarme para compartir con ustedes algunos conceptos en relación a los productos tan excelentes e innovadores que tenemos, como lo es el TR90, que es de quien nos vamos a enfocar en los siguientes minutos. Ok, aquí pueden ver en esta lámina cómo el problema de sobrepeso y de obesidad es algo que se encuentra en todo el mundo debido a que nuestros hábitos alimenticios no son los mejores. Aquí en estas estadísticas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, pues vemos cómo se ha ido incrementando no solamente lo que es la obesidad, sino inclusive en mayor cantidad lo que es el sobrepeso. Y de ahí pues que esto sea como todo lo que se enfoca la compañía en buscar tendencias, pues si la obesidad es un problema de salud mundial, pues obviamente que esto nos ubica en una tendencia muy adecuada para poder atacarla, y con las tecnologías de expresión genética de la Gene Technology, pues es que se ha enfocado Nu Skin en combatir este problema de salud. Y aquí pueden ver en esta lámina cómo en las dietas típicas el 40% de la pérdida del peso se basa tanto en la pérdida de grasa, pero también en la pérdida de masa muscular. Y aquí pueden ver ustedes cómo este dibujo del lado de su derecha, pues sí, finalmente se adelgazó con respecto al de la izquierda, pero pueden ver cómo la masa muscular también se ve disminuida, atrofiada. Y esto es algo muy importante que en muchas dietas o en muchos sistemas de control de peso no toman mucho en cuenta. Y nuestra maquinaria energética, pues realmente es la masa muscular. Esta masa muscular se encarga de estar quemando calorías, aun cuando nos encontramos en reposo. De ahí que es muy importante el tratar de mantener esta masa muscular. Aquí pueden ver en esta lámina cómo el peso o el número en la báscula pues no es tan importante. Entonces pueden ver aquí en este dibujo de una persona con obesidad y obviamente que tiene un gran peso, y pues diríamos, bueno, pues tiene un sobrepeso.
Sin embargo, a su izquierda pueden ver a un atleta que inclusive puede pesar lo mismo o más. Sin embargo, este peso está dado más por el desarrollo de la masa muscular y no por el incremento de la grasa corporal, de la grasa visceral. Aquí en esta señorita que tienen ustedes a su derecha, pues también pueden ver como un incremento de peso porque lo que está ganando es masa muscular. No se incrementó este valor o este número en el número de células grasas. Entonces, esto es algo muy importante. La masa magra es lo que es nuestra maquinaria metabólica, como dice aquí en esta lámina. ¿Qué es la masa magra? Imaginen ustedes que nos quitaran toda la grasa, absolutamente el 100% de la grasa de nuestro cuerpo, y entonces todo lo que quedaría, el músculo y vísceras, huesos, pues eso sería lo que es la masa magra, ¿de acuerdo? Entonces, algo que toma muy en cuenta el sistema de TR90 es estimar cuál es nuestra masa magra, ¿sí? Calcular cuál es el porcentaje de grasa corporal que tenemos, quitarle ese porcentaje de grasa corporal y quedarnos con lo que es la masa magra para enfocarnos en nuestro peso ideal, no solamente en el índice de masa corporal, sino en nuestro peso ideal calculado en base a la grasa ideal que deberíamos de tener y la masa magra que tenemos. Entonces, las dietas tradicionales de restricción calórica que no toman muy en cuenta esto y que nos ocasionan una pérdida de masa muscular y de grasa, pues nos ocasionan esto. Es decir, se disminuye la grasa, pero también se disminuye el músculo. A diferencia del programa de TR90, que nos va a ocasionar una restricción calórica, pero con alta en proteínas, ¿sí? Es decir, vamos a bajar nada más carbohidratos, grasas, pero las proteínas vamos a mantenerlas a un nivel en donde nuestro músculo pueda estarse multiplicando. Y de esta manera se conserva la masa magra y lo que decíamos que nuestra masa magra es la maquinaria metabólica, entonces en las dietas tradicionales esta quema metabólica se disminuye y en el TR90 esta quema metabólica se incrementa. Ok, ¿qué es esto del índice glucémico? El índice glucémico es una medida de qué tan rápido un carbohidrato, como lo es el azúcar, provoca el aumento en la sangre. Cuanto mayor sea el número de este índice glucémico, es mayor la cantidad de azúcar que está entrando en nuestra sangre. El azúcar, como les comentaba, pues es un carbohidrato. Hay azúcares simples, los azúcares refinados, en donde esos los consumimos y rápidamente entran a nuestra sangre. Entonces aquí tomen en cuenta todos aquellos pastelillos que consumimos, todas aquellas cosas ricas en azúcar, o no sé, imaginen una dona llena de, no sé, bueno, dije dona, me estoy refiriendo a como lo decimos acá en México, por allá en Estados Unidos les dicen rosquillas, donuts, a esto me refiero, a este tipo de pan que está escarchado en azúcar, pues, y todos estos alimentos, todos estos azúcares simples, entran muy rápido a la sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto provoca que nuestro organismo produzca mucha insulina. ¿Para qué? Pues para tratar de metabolizar esa cantidad de azúcar. Pero la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué es esto de anabolismo? Anabolismo es todo aquello que nos produce aumento de nuestras moléculas, de nuestras estructuras. En todo lo que es el metabolismo es el equilibrio o la suma de las reacciones anabólicas, es decir, las que están produciendo moléculas, y las reacciones catabólicas en donde pues nos estamos consumiendo o eh, degradando o eliminando estas moléculas. Entonces, eh,
el metabolismo, pues, es el equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. Entonces, la insulina, les decía yo, es una hormona anabólica, es decir, va a ser obviamente que estos azúcares simples entren a la sangre, ¿sí? Pero el exceso se empieza a almacenar y acumular en grasa. Entonces, todas aquellas personas que les gusta mucho el azúcar van a tener esa tendencia a engordar, almacenar grasa. De ahí que en el sistema del TR90 nos recomienden eliminar los azúcares simples y optar por azúcares no refinados, un azúcar no refinada, como puede ser el azúcar morena, como puede ser el piloncillo, ¿sí? Como puede ser edulcorantes como la stevia, en fin, pero no como estos azúcares, el azúcar refinada, el azúcar blanca. Y aquí pueden ver en esta gráfica qué es lo que sucede con el índice glucémico alto, es decir, el índice glucémico alto causa niveles elevados y rápidamente que se incrementan en la sangre, a diferencia de aquellos que tienen un índice glucémico bajo, en donde no se forman estos picos de glucemia alta y por lo tanto no se están produciendo tampoco picos de insulina. Es decir, nosotros consumimos muchos azúcares y esto nos lleva a que formemos picos de azúcar alta en nuestra sangre y de la misma manera picos de insulina. Y estos picos de insulina rápidamente también vuelven el azúcar a lo normal, pero también esto hace que tengamos hambre más pronto, ¿de acuerdo? De ahí pues que también en el sistema del TR90 se recomienden más el consumo de carbohidratos complejos, no carbohidratos simples como son estos azúcares, sino carbohidratos complejos como los que encontramos en los vegetales, en las verduras, en las frutas, en los vegetales principalmente, y que estos carbohidratos complejos tienen un índice glucémico bajo, por lo tanto no nos dan picos de glucosa alta en sangre y no nos dan picos de insulina y no nos almacenan grasas. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esta lámina. ¿Qué otra cosa es importante cuando hablamos de obesidad? Y a veces queremos echarle la culpa a la tiroides, ¿verdad? De que estamos engordando porque padecemos de la tiroides. No todos los casos de obesidad son por problemas tiroideos. Les podría decir que el 95% está en relación a causas exógenas, es decir, a lo que comemos, a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos alimenticios, y solamente un 5% a causas hormonales o genéticas. Sin embargo, es cierto que las hormonas tiroideas tienen mucha importancia en el control del peso. Y aquí pueden ver cómo en el centro está esta glándula, que es la glándula tiroides que tenemos en el cuello, que es una glándula que recibe órdenes de esta glándula maestra que se encuentra en la base del cráneo, en el cerebro, que es la hipófisis. La hipófisis produce esta hormona estimulante de tiroides para que la tiroides produzca estas hormonas, que es la T4 o tiroxina y la T3 o triodotironina, que esta es la hormona más activa. Y para que la hormona T4 se convierta en T3, ¿sí? Necesita de este oligoelemento que se llama selenio, ¿sí? El selenio es un cofactor importante para que se pueda dar la conversión de T4 a T3. Y aquí es importante recordarles que el IPAC y el IPAC Nano tienen un 200% del valor recomendado de ingesta diaria de selenio. Entonces, el que nosotros estemos llevando a cabo TR90 no impide, ¿sí?, que podamos nosotros estar consumiendo también estos micronutrientes contenidos en el IPAC, que también nos ayudan pues a mejorar el funcionamiento de nuestra glándula tiroides. Y vean ustedes cómo han cambiado los conceptos. Esta es la vieja pirámide alimenticia de la FDA que caducó en el 2005. Pero fíjense cómo
ponía en la base de esta pirámide panes, cereales, arroz, pastas, y decía que había que consumir de 6 a 11 porciones. Y luego, en la parte superior, las frutas y vegetales con 2 a 3 porciones, y luego en la parte superior, leche y derivados de la leche, ¿sí? De 2 a 3 porciones, el pescado, leguminosas, huevos, frutos secos, y en la parte más alta disminuir lo que eran las grasas, los aceites. ¿Ok? Esto ha cambiado. Esta es una pirámide nutricional que utilizan los nutriólogos para en los pacientes de su consulta enseñarles la manera más correcta de alimentarse en relación a lo que debe de ser en mayor cantidad, y sobre todo pueden ver ustedes ahí el tamaño de las porciones, que esto también es algo que toma muy en cuenta el sistema del TER 90 en lo que respecta a la dieta en relación a las porciones. Y estamos acostumbrados a que de las cosas que nos gusta, como decimos en México, nos servimos con la cuchara grande. Y entonces son porciones muy desmedidas. Y si nos gusta la carne, pues nos servimos un corte bastante generoso en lugar del tamaño apropiado, que en relación a las proteínas de origen animal, como pueden ser las carnes, pues una medida adecuada sería tomar en cuenta el tamaño de nuestra mano. Obviamente cada persona tiene una constitución distinta, así que cada persona tiene una mano distinta. Entonces, lo que yo debo de consumir, por ejemplo, de proteínas de origen animal, pues es lo que cabe en la palma de mi mano sin dedos y del grosor de mi palma de la mano. Entonces, ahí se podrán dar ustedes una idea de la importancia del tamaño de las porciones. Volviendo otra vez a lo que es el sistema de TR90, TR90 no es exclusivamente los suplementos, que son excelentes. Es un sistema que se enfoca en suplementación, en dieta y en ejercicio. Entonces, en este programa, como en todos los programas de control de peso, no pueden ir alejados el ejercicio y la dieta y pensar que solamente con tomarme yo los suplementos del TR90 voy a obtener los resultados que yo quiero. Es decir, no son productos milagrosos, no son pastillas que me las tomo y amanezco flaco al día siguiente. Es un sistema muy bien diseñado y los suplementos están muy encaminados, obviamente, a tener cambios en lo que es la expresión genética. De tal manera que vean cómo ha cambiado la recomendación, en donde en la base de esta pirámide nutricional pues se encuentran los vegetales y las frutas, y luego en la parte superior proteínas bajas en grasas, ¿sí? Como las que encontramos en los peces o en el pollo, disminuir lo que es la carne de los ganados, y si vamos a consumir este tipo de carne, pues que sea la carne más magra, es decir, con la menos cantidad de grasa. Fíjense cómo los aceites que son saludables, que son buenos, son las grasas monoinsaturadas, que básicamente son los aceites, ¿sí? El aceite de olivo, ¿sí? Aceites vegetales. El aguacate tiene grasa que es saludable, porque son grasas monoinsaturadas, no son grasas saturadas. Para darnos una idea y hacerlo un poco más asequible a ustedes, que tengan en mente que las grasas saturadas, que son las grasas malas, son las grasas sólidas, es decir, la manteca, el tocino, eh, la grasa de la carne, y las grasas insaturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas, las grasas insaturadas son las grasas líquidas, como los aceites que les mencionaba. También los aceites que se encuentran en los frutos secos, como las almendras, nueces, avellanas, pistaches, también son aceites y grasas saludables. Y en la cúspide y la pirámide pueden ver ustedes aquí que realmente se recomienda poco lo que son
los panes, las pastas que veíamos en la pirámide anterior, que ocupaba la mayor cantidad en la base de la pirámide. Entonces, ¿cómo podemos perder pues esta grasa que nos molesta? Secreto número 1, controlar el azúcar en la sangre, por lo que ya comentábamos previamente, de evitar los carbohidratos simples, los alimentos con un alto índice glucémico, ¿verdad? Porque esto nos trae todas estas molestias que pueden ver ustedes aquí en este dibujo. ¿Qué otro secreto? Comidas más pequeñas, ¿sí? Fíjense ustedes que un bebé, pues cuando se está alimentando, la mamá lo alimenta cada 3 horas. Y después, por cosas convencionales, por conveniencias, pues vamos acostumbrando al bebito a que, a ver, nada más 3 veces va a comer para que no me esté despertando, no me esté molestando y que se acostumbre a que es desayuno, comida y cena. Y lo vamos retirando y nos vamos acostumbrando a que nada más son tres comidas. Cuando la realidad de las cosas es que deberíamos de comer de 5 a 6 veces. Y no quiere decir que estas 5 o 6 veces sean en grandes cantidades. Entonces, fíjense cómo nos dice aquí, comidas más pequeñas, pero sí que cada 3, cada 4 horas estuviéramos consumiendo algún alimento. Entonces, estamos acostumbrados pues al desayuno, comida y cena, pero lo más recomendable es que hagamos colaciones entre estas comidas fuertes. Y la realidad de las cosas es que muchas veces de estas 3 ingestas de alimento, a veces no realizamos las 3 como deberían de ser, ¿sí? A veces nada más realizamos una sola comida bien y las otras o no las hacemos o las hacemos en cantidades y con alimentos inadecuados. ¿Qué otro secreto? Consumir más proteína. ¿De dónde vamos a obtener proteínas? Pues no solamente de las carnes, del ganado, de vacuno, de pollo o de pescados. También vamos a encontrar proteínas en los huevos. Vamos a obtener proteínas en los granos, en las leguminosas, en los frutos secos, en fin. Hay un sinfín de alimentos que son muy ricos en proteínas, como la quinoa, ¿verdad? Y muchos otros, ¿no? Entonces, no nos quedemos con la idea que solamente obtenemos las proteínas de las carnes. ¿Qué es lo que hace eh, la compañía? ¿Qué es lo que hace la Gene Technology? Pues ve cómo es que se está comportando, cómo están trabajando nuestros genes. Y lo que se ha visto es que en estudios que se han realizado en gemelos idénticos, es decir, los gemelos idénticos son personas que tienen los mismos genes, los mismos cromosomas y que son gemelos idénticos. Es decir, un gemelo idéntico es aquel ser que se desarrolla de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, pero por algo que desconocemos, estas células empiezan a producir dos, dos seres humanos de esa misma concepción de óvulo y espermatozoide. Entonces, es muy diferente las personas que ahora se utiliza mucho para aquellas personas con problemas de infertilidad, estimulantes de la ovulación, y que entonces la mujer libera varios óvulos, los cuales pueden ser fecundados por varios espermatozoides, y entonces pueden tener 2, 3, 4 bebitos al mismo tiempo, pero que generalmente estos son de diferente sexo, porque son de diferente espermatozoide. Entonces aquí los cuates, que llamamos acá en México, pues pueden ser niño y niña. Yo tengo unos primos, ¿verdad?, que se sometieron a este tipo de procedimientos y tuvieron cuatrillizos, 3 de ellos niñas y un varoncito, pero en los gemelos idénticos es un solo óvulo, un solo espermatozoide, que la concepción se fecundan y por algo que desconocemos, esa masa celular se separa y empieza a producir 2 seres humanos
idénticos en todo y por lo tanto en el sexo. Entonces, los gemelos idénticos son del mismo sexo. Los que son de diferentes sexos, pues son lo que llamamos cuates y que son heterocigotos, ¿no? De cada uno de un saco. Los gemelos idénticos les llamamos también gemelos homocigóticos. Entonces, ¿por qué estas personas que son gemelos idénticos y que de pronto viven en ciudades diferentes y podemos encontrar a una persona delgada y a su gemelo idéntico obeso? ¿Por qué si tienen los mismos genes, tienen la misma información genética? Porque se están expresando de manera diferente. Es decir, están trabajando de manera distinta en base a las influencias ambientales, en las influencias dietéticas, en las influencias en estilos de vida. Y aquí el dicho de que somos lo que comemos, cada vez esto toma más trascendencia y más importancia, más valor. Entonces, ¿cómo es que hacen los científicos de Nu Skin y de Lab Gene Technology? Pues empiezan a ver cómo están funcionando los genes de estas personas y entonces buscan impactarlos introduciendo micronutrientes que hagan que la expresión genética se modifique y se cambie. Aquí tenemos un ejemplo de lo realizado con el Vitality, en donde aquí tenemos una expresión de genes juveniles y una expresión de genes de una persona adulta. Ustedes pueden ver que aquí hay más rojo acá que verde. ¿Qué pasa cuando se somete a esto, a una influencia nutricional, como lo es ageLOC? Que entonces, con los componentes del Vitality, pueden hacer que estos genes empiecen otra vez a trabajar como una persona joven. Y ustedes ven, aquí disminuyó mucho la cantidad de los cuadritos rojos, ¿sí? Si ustedes quieren, no está al 100%, pero sí es un 92%. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos de la compañía? Están ensayando con diferentes nutrientes. Ellos tienen, yo le he llamado una nutrioteca, es decir, así como una biblioteca. Ellos tienen una nutrioteca en donde tienen un sinnúmero de micronutrientes y que a nivel de laboratorio están viendo cuáles son los que hacen que nuestros genes trabajen de una manera más adecuada. Y entonces aquí está lo que les decía en relación a los estudios que se han hecho en gemelos idénticos, en donde podemos encontrar un gemelo con peso normal, con poca cantidad de grasa, un gemelo obeso con gran cantidad de grasa. Entonces, si bien tienen la misma información genética, y se fijan aquí en este dibujo, los dos son mujeres, pero la expresión, es decir, como están trabajando estos genes, son diferentes de la persona que tiene obesidad y de la que no la tiene. Entonces, los genes que se encargan de la regulación de la grasa, del almacenamiento, de su utilización, de su movilización, y aquellos genes que se encargan de la síntesis de proteína son en las que se han enfocado para desarrollar el TR90. Obviamente estos genes pues también tienen mucho que ver con la producción de hormonas que están relacionadas con el control del apetito. Aquí pueden ver ustedes cómo en los cromosomas pues están los genes que se encargan de que ciertas células produzcan estas hormonas. La insulina, todos ustedes saben que se produce en el páncreas, la leptina que se produce en el tejido graso. La leptina, digamos que es la hormona de la saciedad, es decir, es la hormona que nos quita el hambre, es la hormona que nos mantiene delgados. Lepto significa delgado. En relación a las meninges, por ejemplo, Clemente, pues como psicólogo, y no sé si haya más psicólogos o colegas aquí de las ciencias de la salud, pues las meninges conocemos que son tres: la dura madre, la pia madre y la aracnoides en medio. La dura madre, pues es una membrana gruesa, pero la aracnoides y la pia madre son meninges delgaditas y por eso se llaman leptomeninges. Entonces, esto en relación a la etimología de la palabra, para que ustedes recuerden pues que lepto significa delgado, de tal manera que esta hormona, la leptina, pues
es la que tendría a mantenernos o tendería a mantenernos delgados. Es decir, esta hormona que producen las células de grasa va al cerebro y le da una señal para que produzca una sustancia que nos quita el apetito. Y por otro lado, esta otra hormona, la grelina, que es una hormona que se produce en el estómago, también finalmente va al cerebro y nos da otra señal que es la del apetito. Entonces, en estas expresiones de los genes, pues también tiene mucho que ver el que podamos mantener en equilibrio estas hormonas que nos dan saciedad y apetito, así como la insulina que ya habíamos hablado en un principio, que es una hormona, dijimos, anabólica, que es una hormona que nos engorda. Entonces, normalmente, aquí me voy a regresar aquí. En una persona normal que estuviera recibiendo una dieta de 2000 calorías o de 1000 kilocalorías, pues normalmente lo que se estaría consumiendo sería en estas proporciones de carbohidratos, grasas y proteínas: 260 gramos de carbohidratos, 67 gramos de grasas, 90 gramos de proteínas. Todo esto nos sumarían las 2000 calorías que estamos viendo aquí, ¿sí? Fíjense muy bien cómo en azul, en los rectángulos azules, están aquellos macronutrientes que nos van a engordar o que almacenan grasa. ¿A qué le llamamos macronutrientes? A los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas. ¿De acuerdo? Estos son los que nos dan calorías. Los carbohidratos nos dan 4 gramos 4 calorías por gramo de carbohidratos. Las proteínas también nos dan 4 gramos, 4 calorías, perdón, por gramo. Y las grasas nos dan 9 calorías por gramo. Entonces, tanto los carbohidratos como las grasas nos van a engordar y las proteínas nos van a ayudar a quemar grasas, porque las proteínas van a servir para que estemos produciendo músculo, y dijimos que el músculo es nuestra maquinaria energética y es lo que quema la grasa. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sometemos a una dieta con restricción calórica en donde en lugar de 2000 calorías, ahora son 1200 calorías, pero que disminuimos tanto lo que son carbohidratos, perdón, como grasas y proteínas? Esto nos va a llevar a, como en el dibujo de muy al principio veíamos, cómo la persona se enflaca, pero se atrofia la masa muscular. Entonces, esto es lo que nos lleva a que al disminuir la masa muscular, esa maquinaria energética se vaya perdiendo, y después cuando volvemos a la dieta habitual, volvemos a aumentar, y no solamente a recuperar el peso, sino que aumentamos al peso que teníamos. Volvemos a hacer una dieta de este tipo, bajamos, pero luego volvemos a incrementar más el peso que teníamos a un inicio. Y esto es a lo que se llaman las dietas de yo-yo. Entonces, para conservar el músculo, sí es importante que hagamos una dieta baja en calorías, es decir, una dieta hipocalórica, como la que nos sugiere el sistema Alter 90, que andan alrededor de 1200, 1400 kilocalorías, en donde vamos a disminuir la ingesta de carbohidratos y de grasas, pero no de proteínas. Si ustedes se fijan, las proteínas es importante mantenerlas en 90 gramos de proteínas, de tal manera que vamos a disminuir aquellos que nos almacenan grasas y aumentar aquellos que nos hacen que quememos esta grasa. Entonces, la clave pues está aquí en las proteínas. Les decía que normalmente, y esta gráfica está muy hecha al estilo de vida de los estadounidenses, en donde ellos la comida principal o más fuerte la hacen en la cena. Ustedes pueden ver aquí cómo está dividido en una zona azul y una zona amarilla, lo que es
el almacenamiento de grasas y la quema de grasas. Entonces, cuando nosotros hacemos una sola comida en donde por lo menos si tengamos un consumo adecuado y suficiente de proteínas, pues solamente vamos a tener una quema metabólica de 3 horas durante el día, ¿sí? Porque acá en el desayuno y en la comida no alcanzamos a llegar a esta zona de quemar grasas. Y otra vez, acuérdense de los colores de los rectángulos de la lámina anterior, en lo azul, que eran carbohidratos y grasas, esto es lo que nos almacena grasa, y la cantidad de proteínas es lo que va a hacer que nos mantengamos en la zona de quema de grasas. Aquí pueden ver ustedes las referencias bibliográficas de donde se han sacado todos estos estudios que les estoy comentando. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda el sistema de TR90? Que hagamos en las 3 comidas, desayuno, comida y cena, una ingesta de por lo menos, ¿sí?, 90 gramos de proteínas en cada una de ellas. Perdón, de 30 gramos de proteínas en cada una de ellas, ¿de acuerdo? De tal manera que 30 más 30 más 30 nos sumaría los 90 gramos. Entonces, lo que nos recomienda el programa TR90 es 30 gramos de proteínas con el desayuno, 30 gramos de proteínas con la comida, 30 gramos de proteínas con la cena, para mantenernos en esta zona de quema metabólica 9 horas durante el día. Y obviamente, entre las comidas, estar haciendo colaciones también para que esto nos ayude a mantener la saciedad. Entonces, el TR90 es pues un plan alimenticio basado en ciencia de las proteínas, como han visto, y en nutrición. Y este plan de alimentación se complementa con los suplementos que van a apoyar al músculo, que es el tejido metabólicamente activo y que inhibe la acumulación de grasa. Aquí pueden ver ustedes pues la parte que corresponde a los suplementos del sistema del TR90, en donde en los primeros 15 días iniciamos con el Jumpstart, que es un paquetito, es una especie de un té, ¿verdad? Que lo tomamos los primeros 15 días y luego vamos a tomar 3 veces al día el TR90 Fit, que yo les digo aquí que para recordarnos, como Mnemotecnia Fit tiene 3 letras, así que esto nos recuerda que son 3 veces al día, una cápsula antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Y el TR90 Control, también como Mnemotecnia, Control tiene 2 O, así que quiere decir que nos vamos a tomar 2 cápsulas 2 veces al día, 2 cápsulas con el desayuno y 2 cápsulas con la cena. Y luego, las malteadas, el Trim Shake o el Green Shake, ¿sí? Los vamos a tomar, ¿sí? En algún momento, ya sea desayuno, comida o cena, como lo hayamos seleccionado, y van a ser 2 porciones, porque la cuchara con la que se mide equivale a 15 gramos de proteínas, de tal manera que con 2 medidas logramos el objetivo de 30 gramos de proteínas. Entonces, aquí vamos a utilizar en 2 ocasiones la malteada, bien puede ser en el desayuno y en la comida, o en el desayuno y en la cena, o en la comida y en la cena. Es decir, vamos a hacer un alimento de la dieta que viene marcada en el programa, ¿sí? Y en los otros aportes proteínicos los vamos a obtener de las malteadas, en 2 de los alimentos del día. Ok, entonces ustedes pueden ver aquí el beneficio de consumir alimentos con un índice glucémico bajo. El índice glucémico bajo, como les decía, no nos causa picos
de glucosa en sangre, por lo tanto no nos causa picos de insulina, entonces no tenemos un hiperinsulinismo y por lo tanto no tenemos esa tendencia pues a almacenar la grasa. Así que le podemos decir adiós a la grasa. Aquí pueden ver los resultados con TR90 en diferentes personas, muchos de ellos conocidos por todos nosotros, y los cambios muy notorios en su composición corporal. Y bien, pues para quienes no me conocen, aquí estoy yo en esta lámina y aquí pueden ver todo lo que tiene el sistema del TR90, que son los botes de las malteadas, los botes de las cápsulas de control y de fit, esta cajita que trae el Jumpstart, ¿sí? Aquí el TR90 que yo adquirí traía el Protein Boost, trae aquí su vaso mezclador, una cinta métrica para medir nuestras cinturas torácicas, abdominales, brazos, piernas, ¿sí? Y para mí la parte más importante que es esta guía, que aquí en esta guía es en donde se indica pues todo lo que tenemos que hacer, cómo medirnos, cómo calcular nuestro peso ideal en base al porcentaje de grasa corporal ideal de acuerdo a nuestra edad. Y vamos a ir registrando ahí pues todo lo que vamos haciendo también inclusive de ejercicio. Ahí viene descrito los ejercicios que debemos hacer. Y aquí algo que muestro en esta lámina, que no está incluido en el TR90, pero que sí considero yo que es necesario, es esta báscula de impedancia, ya que esta báscula nos va a proporcionar las cifras que necesitamos para hacer nuestros cálculos, es decir, cuánto es nuestro porcentaje de grasa corporal, para de ahí poderla restar a nuestro peso y poder establecer cuál es nuestro peso de masa magra, es decir, sin nada de grasa, quitando, es decir, nosotros nos pesamos y de este peso, esta báscula nos da un porcentaje de cuál es nuestro porcentaje de peso estimado en grasa nada más. De tal manera que si este porcentaje lo transformo en kilos, al peso que me está dando la báscula le resto ese peso de kilos de grasa y yo voy a obtener nada más mi masa magra. Y si yo veo cuál es mi porcentaje de grasa corporal ideal en base a las tablas que vienen ahí, pues entonces yo le pongo a la masa magra que yo tengo la cantidad de grasa ideal y voy a obtener mi peso ideal. Y aquí pueden ver otra báscula, que es una báscula para pesar alimentos, que esto pues no es muy necesario porque realmente cuando seguimos las guías que vienen aquí en el manual, basadas en nuestra mano, pues realmente son muy similares. Sin embargo, pues a veces me gusta a mí ser demasiado obsesivo compulsivo en este sentido y yo quise estar pesando los alimentos para estar comparando si efectivamente había una correlación con las medidas de la mano y todo eso y les puedo decir que es una muy buena guía, entonces no es necesaria esta báscula de alimentos. Y bueno, soy yo cuando era joven, alguna vez sí tuve abdomen de lavadero, ¿verdad? Les voy a ir mostrando mi cambio en mi constitución física. Aquí estoy cuando me gradué de la Facultad de Medicina. Yo era una persona muy delgada. Mi esposa me decía flaquísimo flaco. Aquí estoy cuando me casé con Adriana, mi esposa, y me pueden ver flaco, delgado. Lo van a notar en las corbatas. Aquí la corbata se nota derechita y no sé por qué de pronto mi corbata empezó a adquirir una forma circunferencial. Aquí estoy cuando
regresé a mi ciudad de origen después de haber hecho mi posgrado en gastroenterología, como les comentaba, y todavía mi corbata se encuentra vertical. Aquí ya no está tanto. Aquí estamos en uno de los viajes de éxito con nuestros queridos amigos de Colombia, David, Carolina Saavedra y su mami Pili, María del Pilar. Y ya pueden ver cómo mi corbata ya empieza a hacer una circunferencia. Aquí estoy con mi hija más chiquita, Andrea, y también pueden ver en la corbata cómo ya se empieza a curvar. Aquí con alumnos de la Facultad de Medicina en el hospital. Aquí Adriana ya tratando de, con su manita, meter esa cantidad de grasa que ya empezaba a sobresalir. Y aquí tienen mi primer día cuando inicié con el TR90, el 1 de julio del 14. Estas son unas fotos no muy gratas, pero pues que eran necesarias y que el mismo sistema nos pide que nos tomemos nuestras fotos de antes y después. Y ahí pueden ver ustedes que realmente tenía un incremento en mi perímetro abdominal, en mi circunferencia abdominal, y que esto está muy correlacionado con enfermedades cardiovasculares, con infartos. Entonces, aquí este realmente es un vientre de un embarazo fácilmente de 8 meses. Aquí pueden ver a los 15 días de iniciado el tratamiento, como a lo mejor no es muy notorio, sí ya había alguna disminución, de hecho se perdieron 2 kilos, eh, y aunque yo no lo notaba todavía mucho, sí por lo menos en mi ropa, sí podía yo ver que se iba sintiendo más holgada. Aquí pueden ver mis resultados a los 30 días, de frente, de perfil y de lado, como lo marca el programa. Aquí pueden ver de frente el primer día, segundo día, 15 días en medio y 30 días a la derecha. Aquí de perfil. Ya para los 30 días, ya sí había una disminución más considerable de mi abdomen. Aquí pueden ver día 1 y día 30. Y aquí finalmente al día 90. Aquí pueden ver mis resultados en el día 1 y en el día 90. Yo perdí 8 kilos y pude normalizar mis parámetros de índice de masa corporal, de porcentaje de grasa corporal, de porcentaje de grasa visceral y sin pérdida de masa muscular. Que esto es algo muy importante. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Tenemos un gran producto en el TR90. Clemente, cuando me hizo el favor de invitarme, me decía, bueno, ¿qué te parece si otra vez retomamos este gran producto que tenemos, como lo es el TR90, y que ustedes en el mercado estadounidense pues lo tienen con toda facilidad, al igual que en el mercado colombiano? Nosotros todavía en México no lo tenemos para adquirirlo directamente, así que tenemos que seguir triangulando de Estados Unidos, del mercado de Estados Unidos, alguna distribuidora que nos lo haga llegar a México, y pues eso finalmente siempre pues se demora un poquito más, pero no es nada que no se pueda lograr. Nos ponía Clemente hace una hora un link en donde hay varios testimonios y resultados ganadores de premio, ¿verdad? En el TR90, en donde nos dicen, bueno, ¿cuál es tu número de transformación? Y mi número de transformación se los comparto, yo elegí el 24 porque yo quería tener más o menos el cuerpo que tenía cuando tenía 24 años, quería tener un índice de masa corporal de 24, que era saludable, y por eso es que escogí yo este número, ¿no? Eh, de tal manera que, pues la invitación, les digo, es a seguir utilizando este producto, que es excelente, y hacer todo lo que es el sistema de TR90, que son suplementos, es la dieta y es el ejercicio. En relación al ejercicio, estuve realizando una hora
de ejercicio todos los días, media hora de ejercicio de resistencia con pesas, pero puede ser de resistencia con el mismo peso de uno, es decir, sentadillas, lagartijas, abdominales o ejercicios con ligas, ¿sí? Pero algo que nos haga que le demandemos algo de trabajo a nuestra masa muscular, ¿verdad? Y media hora de trabajo aeróbico, ¿sí? En una banda sin fin, en una caminadora o en una elíptica. Entonces, pues bien, creo que tenemos un producto que está eh, muy bien diseñado científicamente, metodológicamente y que los resultados, pues ustedes los tienen ahí visibles. Entonces, yo con esto daría por terminada la charla y no sé si tuvieran alguna pregunta.